todos. Sean muy bienvenidos a este ciclo de conversatorios del ELEM-UC. En esta tarde, especialmente a la presentación del informe técnico OIT denominado Consideraciones para una Constitución Laboral, que es un informe que ha sido efectuado por el profesor Francisco Tapia. Para los que no me conocen, yo soy Paola Díaz Urtubia, soy juez del segundo juzgado del trabajo de Santiago de Chile, y también participo hace un par de años en este programa, el ELEM, y me ha correspondido el honor de poder moderar esta actividad. Para comenzar oficialmente, los voy a dejar con el dueño de casa, con el decano de la facultad, don Gabriel Boxan, que les va a dar unas palabras y un saludo de bienvenida. Don Gabriel. Muchas gracias, Paola. Es una gran alegría poder compartir con ustedes en este día y darles la bienvenida a esta instancia del ciclo de conversatorios del ELEM-UC, en que vamos a tener la presentación del informe técnico OIT preparado por nuestro querido profesor Francisco Tapia. Así que lo primero, naturalmente, es saludar a todas las autoridades presentes, a los profesores presentes, al autor del documento, y por supuesto a toda nuestra comunidad universitaria y a los amigos que nos acompañan en esta tarde. También quisiera agradecer muy afectuosamente tanto a la OIT como a la Academia Panamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y por supuesto también a quienes comentarán el documento del profesor Tapia, que son Jorge Rosenbaum, Humberto Villasmil y también, por supuesto, Paola Díaz, quien me ha dado gentilmente la palabra y que va a estar a cargo de la moderación de esta instancia. Muy brevemente quisiera sencillamente subrayar la importancia del documento que se entrega hoy día a conocimiento del público. En este llamado momento constitucional, que se ofrezca una reflexión digamos, extensa y profunda a cargo de un gran especialista como es el profesor Tapia, y por supuesto en este vínculo que ya institucionalmente y por mucho tiempo ha enlazado a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile con la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, entonces, la Constitución laboral a la que se refiere este documento tiene varias connotaciones y varios aspectos o aristas de impacto. Por supuesto, un sentido obvio son los aportes que se proyectan hacia toda la discusión constitucional actual, ¿no? Pero también, por supuesto, yo creo que en el fondo de nuestras reflexiones tiene que existir una idea de una constitución quizás no escrita o no necesariamente escrita, ¿no? Pero que contiene elementos centrales en las relaciones de justicia relacionadas con el mundo del trabajo, que hay un sentido sustantivo que por supuesto trasciende a la norma escrita y que la funda y que por supuesto nutre la propuesta y las reflexiones de todos nuestros participantes del día de hoy, pero por supuesto, sobre todo, del profesor Francisco Tapia, autor del documento. Para la UC, para la Universidad Católica, esta materia es de suma importancia. Nosotros tenemos una identificación con el derecho del trabajo que se representa en múltiples aspectos. Fuimos la facultad que introdujo el derecho del trabajo en Chile. Para nosotros, uno de nuestros santos patrones estuvo especialmente abocado al derecho del trabajo, que es San Alberto Hurtado, y por lo tanto, esta es una gran instancia para encontrarnos. Y es una gran instancia para reflexionar en torno a lo constitucional, y por eso también quisiera agradecerle al Foro Constitucional que está desarrollando múltiples instancias de desarrollo académico y de reflexión a todos los niveles para acercar a la ciudadanía los grandes temas que se debaten en torno a nuestro futuro constitucional. En esta festividad, el día de hoy, 30 de junio, de San Teobaldo de Provence, ¿ah? No conocemos quizás a muchos Teobaldos en idioma castellano, pero sí en idioma francés. El original Thibaut es un nombre muy querido por los franceses y es un santo muy querido por los franceses. Él vivió hace alrededor de 1000 años y él es santo patrono, fíjense ustedes, de varias actividades que uno pudiera decir productivas y relacionadas con el mundo laboral.
Él es patrono de granjeros, de viticultores, de zapateros, de curtidores y de carboneros. Y no es coincidencia que así sea. San Teobaldo era una ceta que se ofrecía como peón, como labrador, se ofrecía para carrear piedras, para cosechar y para limpiar establos. En otras palabras, él veía el trabajo manual como parte de su vida ascética. Y él sencillamente se satisfacía con tener algo para comer y el resto lo repartía entre los pobres. En este sentido, yo creo que su ejemplo nos tiene que recordar que el mundo del trabajo también está relacionado con un mundo de donación, de entrega generosa a los demás, tal como lo hizo San Alberto Hurtado, nuestro patrono, junto a San Alfonso María de Ligorio, y tal como nuestros queridos profesores y nuestros queridos intervinientes hoy también comparten con toda generosidad su trabajo y sus reflexiones acerca de esta constitución laboral a la que abordará el profesor Francisco Tapia en algunos momentos más. Así que quisiera agradecerles nuevamente su presencia en esta instancia, darles nuevamente la más afectuosa bienvenida y que disfrutemos y aprendamos mucho de esta instancia. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias a nuestro decano. Y a continuación le cedo la palabra al director del programa de Magíster en Derecho LLM-UC, don Miguel Ángel Fernández, quien también les va a dar un saludo. Muchas gracias, profesora Paola Díaz. Quiero saludar especialmente al decano, profesor Gabriel Boxán, a nuestra vicedecana, profesora de Derecho Laboral, además, profesora Carmen Domínguez, a nuestros invitados, particularmente a Fabio Bertranau, de la Oficina de la OIT para el Cono Sur, a Hugo Fábrega, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, a los expositores y comentaristas hoy día, profesores Jorge Rosenbaum y profesor Humberto Villasmil. Ambos también han participado de actividades y han sido profesores y son profesores de nuestro programa. Yo les quiero dar la bienvenida al LLM. Especialmente veo a varios de nuestros profesores, alumnos, exalumnos y a quienes han decidido asistir a esta presentación del informe técnico elaborado por nuestro coordinador en la mención en Derecho Laboral, profesor Francisco Tapia, sobre una constitución laboral o consideraciones para una constitución laboral. Para el LLM es particularmente importante la presentación de hoy. Primero porque es el trabajo de uno de nuestros profesores. No quiero decirlo, pero es uno de nuestros profesores más queridos, ¿no? Por su dedicación, por su actividad, por sus ideas, que siempre está planteándonos y motivándonos y desafiándonos realmente en el ámbito de la mención laboral. Segundo, porque es una combinación de dos de nuestras menciones, al menos directamente, y de otras probablemente de manera más indirecta, ¿no? La mención en Derecho Constitucional y la mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que es una combinación virtuosa que yo recuerdo ahora cuando estudiábamos el proyecto de mención en Derecho Laboral, era un tema que al profesor Tapia le preocupaba muy especialmente y siempre estuvo muy atento, muy preocupado a que se incorporaran especialistas del derecho constitucional y temas del derecho constitucional en la mención del derecho laboral. Lo mismo en relación con empresa y con derecho regulatorio. Entonces, este trabajo interdisciplinario al interior del programa de Magíster tiene aquí un producto, un resultado de uno de sus profesores muy valioso. Y es muy valioso en su contenido, indudablemente. Yo realmente los invito a leer el informe que ha preparado el profesor Tapia, porque realmente es una contribución en el marco del proceso constitucional que está viviendo nuestro país, ¿no? O sea, es una ayuda, es un aporte, es un apoyo valioso para otros, probablemente para los convencionales, pero mucho más allá, para la academia, para el mundo profesional, para el logro de un fin. El logro de un fin loable, como es el que nos hemos planteado como país en este proceso que estamos desarrollando. Y el profesor Tapia hace una contribución, hace un aporte valioso. Y ese aporte valioso el LLM lo agradece porque lo considera parte del trabajo con el que el profesor Tapia de nuevo nos desafía. Así que muchas gracias, Francisco, por este trabajo
los invito a todos a leerlo y les reitero la bienvenida, agradeciendo de nuevo especialmente porque nos acompañan una vez más a nuestro decano y vicedecano. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, director. Bueno, este informe ha sido patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo y quería preguntar si entre los asistentes está don Fabio Bertranú, el director de la oficina de la OIT para el Cono Sur. Si no ha podido llegar, solamente pregunto porque estaba anunciada su venida, pero parece que no ha podido conectarse. No, me acaba de escribir el director para decir que lo excuse, que se va a incorporar un poco después, y si tiene posibilidad al final va a dar el saludo por parte nuestra, pero se le presentó un inconveniente con la oficina regional y lo está atendiendo ahora, pero que desde luego va a estar un poquito después con nosotros. Perfecto, profesor Villasmil, muchísimas gracias. A continuación, entonces, siguiendo y para finalizar los saludos, le voy a dar la palabra al abogado laboralista y presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Hugo Fábrega. Muchas gracias, profesora Paola Díaz. Quiero agradecer nuevamente el esfuerzo de la Pontificia Universidad Católica de poder hacer este tipo de actividad, la cual yo diría que no tiene parangón dentro de nuestra realidad laboral y de seguridad social a estas alturas. Yo diría que inaugura con toda suficiencia una idea que nosotros debemos tomar en consideración en lo sucesivo, que es que el trabajo mancomunado, de las reflexiones que acá se vierten a propósito de el estudio y el análisis de la nueva Constitución, ¿quién mejor que los especialistas en el tema, en este caso el profesor Francisco Tapia, distinguido, reconocido académico y ante todo nuestro expresidente también de nuestra Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, nos ha guiado y nos va a dar una opinión cuál va a ser centrada y consensualmente importante, yo diría, en los próximos meses. De ahí que con todo nuestro cariño y agradecimiento nosotros podamos sumarnos a este saludo, que a nombre de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, obviamente hacemos extensivo a todos quienes nos acompañan este día. Veo a grandes amigos, tanto de Chile como del extranjero, a lo cual también hago partícipes de mi saludo a todos ustedes, y sin más, nuevamente agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, su programa de LEM, para que, junto con las explicaciones que a continuación nos va a dar el profesor Tapia y las consideraciones de nuestro gran amigo también Humberto Villasmil, nosotros podamos congregar nuestro interés y ser partícipes de lo que ahora nos llama a ser protagonistas de esta nueva etapa constitucional, en la cual yo creo que no podemos restar. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, presidente. Bien, ahora sí entramos de lleno en lo que nos convoca. Yo les voy a contar que se trata de un informe técnico, es prácticamente un documento de trabajo, pero que está muy enriquecido, que va a presentar el profesor Francisco Tapia Guerrero. A continuación tendremos los comentarios de nuestros invitados extranjeros, el profesor Jorge Rosenbaum de Uruguay y don Humberto Villasmil de la Oficina para el Cono Sur de la OIT. Posterior a eso vamos a poder, si el tiempo lo permite, hacer una ronda de preguntas, cuyo tiempo va a depender de las preguntas que tengan ustedes. Algunos ya han formulado sus preguntas al momento de la inscripción y también pueden hacerlo a través del chat del Zoom que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Les pido sí que no, ojalá no abran los micrófonos porque eso interfiere, digamos, las ponencias y la participación de nuestros ponentes. Así que por favor, todas las observaciones y preguntas por escrito a través del chat. Bueno, agradeciendo entonces su conexión, los voy a dejar desde ya con el profesor Francisco Tapia Guerrero. Él no necesita prácticamente mayor presentación, dada la audiencia o el auditorio que tenemos hoy día. Les pido sí que todos apaguen sus micrófonos, muchas gracias. Él es profesor de esta casa de estudios desde hace muchos años, tiene una distinguida trayectoria vital y académica en nuestro país. Él es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de muchas publicaciones que hemos aprendido con él.
como les digo, no requiere mayor presentación, sino decir que es el coordinador y más dueño de casa, también coordinador de la mención laboral del programa LLM-UC. Así que sin más preámbulo, lo dejo con el autor del informe, Francisco Tapia Guerrero. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos por la generosa presentación, por cierto, desde luego a la facultad, al ELEM, a la Organización Internacional del Trabajo que me confió esta misión, y a su director, a la sociedad chilena, a quienes colaboraron en este trabajo. Hay muchas personas que me dieron su opinión, que contribuyeron fuertemente, que me sacaron de errores, por cierto, etcétera, que ayudaron a que esto sea un aporte al debate y al diálogo nacional. Y por cierto, mis queridos amigos Jorge y Humberto, que siempre han estado presentes en nuestras actividades y hemos compartido tantos sueños de justicia social y de bienestar para la gente a través del derecho al trabajo. Así que les agradezco también a todos los que están, y veo muchos rostros amigos, a Adrián, Martín, Lorenzo, a José Francisco, en fin, no los puedo nombrar a todos, pero les doy a Rodolfo, desde que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, Hugo Cifuentes, en fin, todos, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Voy a, como no todos, entiendo que no todos han leído el trabajo, voy a ayudarme de un Power que va a contribuir a una mejor comprensión de lo que es el trabajo mismo, el informe, y que me va a ayudar mucho para ir, para fijar los términos del trabajo. Bien. Este es un informe técnico de la oficina en Santiago de la OIT, que tiene por objeto precisamente presentar opciones dentro de lo que es la experiencia comparada, y también dentro de lo que el autor puede, bajo su responsabilidad, por cierto, contribuir en cuanto a una constitución laboral y por lo tanto una colaboración directa a quienes van a tener la responsabilidad de construir una nueva casa común, una nueva constitución. Para este informe hemos analizado 9 constituciones, de todas las constituciones sudamericanas. No se han incluido otras de Centroamérica ni de América del Norte, y por lo tanto hay algunas ausentes recientes como la mexicana. Argentina, Uruguay son constituciones que han sido reformadas y por lo tanto son de antigua data, pero con modificaciones en distintas épocas. Constituciones con procesos constituyentes como la brasileña, la colombiana, Paraguay y Perú en la década de los 90, y ya lo que se llama el constitucionalismo andino después del 2000, con Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y también incluí en el estudio 4 constituciones europeas que me parecen relevantes, primero por la influencia que tienen en la doctrina en general, o en nuestro país y en general en algunos países de América Latina. Entre las primeras, la alemana, por cierto, y todo el influjo que ha significado el aporte del Tribunal Constitucional alemán y de la doctrina alemana en materia de derechos fundamentales. En el caso italiano, también otra constitución de fines de los 40, como la alemana, de la posguerra, que también ha tenido impacto desde el punto de vista doctrinario, y en general el derecho al trabajo italiano en nuestros países. Y finalmente 2 constituciones que son también muy relevantes, como es la portuguesa de 1976 y la española de 1978, y es muy especialmente la española, por todo lo que significa España en nuestro país. Con la idea de
de que estos antecedentes contribuyan a una constitución viva, una constitución realista, una constitución que se aplique. Porque desde luego es nuestra primera experiencia constitucional que emana de la voluntad popular directamente en todas sus etapas, desde su génesis, a través de la votación en el Parlamento, del acuerdo político y después de la votación en el Parlamento, a través del pueblo que se pronuncia hace algunos días por una nueva constitución, y finalmente cuando se trata de la ratificación de la misma. Por lo tanto, nos parece que es una muy buena oportunidad para el diálogo, para el pluralismo y para el respeto entre particularmente los chilenos. Y un desafío en la búsqueda del bien común y de la solidaridad, así como tenemos una gran oportunidad de construir un Estado constitucional de derecho, social y democrático. En consecuencia, he querido reflejar estas ideas en una constitución que sea firme, robusta y que asegure a los chilenos el bienestar, la buena vida. Y por eso es que me parece que el símbolo es ese puente legendario y centenario que ciertamente implica una construcción sólida. Para eso van estas reflexiones en este informe, que consta de 6 capítulos. El primer capítulo es sobre constitucionalismo social. El segundo capítulo me parece a mí lo que debe estar en el centro de la Constitución, que es la persona, y por lo tanto la dignidad como el valor absoluto que presida toda la Constitución. Un capítulo tercero en donde se analizan las normas constitucionales de las constituciones a las que me referí yo, digamos, el estatuto de los derechos fundamentales en cuanto a garantías normativas solamente, y por lo tanto se analizan distintos aspectos de cómo están tratados los derechos fundamentales en esas constituciones. Un capítulo cuarto sobre los derechos fundamentales en el trabajo, en que se analiza también cómo están tratadas los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo a la declaración de la OIT de 1998, libertad sindical, erradicación del trabajo forzoso, término del trabajo infantil y finalmente la no discriminación. Y en el capítulo 5 entramos a analizar los otros derechos constitucionales laborales contenidos en esas constituciones, para finalmente terminar con las consideraciones para una constitución laboral. Sobre el capítulo primero, solamente hacer 2 o 3 referencias. Una primera es enfatizar en el constitucionalismo social, que debe servirnos de impulso, toda vez que Chile se inscribe muy temprano, en el año 25, con la Constitución de 1925, con las primeras normas constitucionales de orden laboral y de seguridad social, y que nos inserta en una época maravillosa, especialmente para el derecho al trabajo, con todo lo que es el nacimiento de la OIT, la Constitución de Weimar, la Constitución de Querétaro, y que va forjando una nueva realidad con el reconocimiento de los derechos sociales, tanto a nivel legal como a nivel constitucional. Todo esto en el marco de profundos cambios sociales, como ocurrió también, y me parece que un segundo hito relevante en nuestro constitucionalismo social, con la reforma de 1970 a través del Estatuto de Garantías Constitucionales, que amplió notablemente el catálogo de derechos laborales en la Constitución y en la seguridad social, y que también tenía algún vínculo con los procesos de cambio social habidos en la década del 60. Y un tercer hito que me parece relevante también en materia constitucional es la modificación del artículo 5 en su inciso segundo de la Constitución de 1980, con este reconocimiento de la vigencia y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos o de los derechos esenciales de la persona humana, como lo establece esa norma.
Por lo tanto, todo esto está dando un pie muy relevante para una discusión, un debate constructivo en materia de derechos fundamentales en el trabajo. En el capítulo 6 se abordan ya las propuestas, considerando todos esos antecedentes precedentes, en donde yo diría que hay tres ideas centrales. Una es que la persona se encuentra en el centro de la Constitución. Es la persona humana, o la persona, más bien, la persona, la destinataria de la norma constitucional, independientemente de que la Carta Fundamental refiera también a la organización del Estado, pero tal cual como en muchas constituciones, incluso en el artículo 1 de la Constitución vigente, se reconoce a la persona en el centro, pero además con un agregado, y lo tomo de la Declaración de Filadelfia incorporada a la Constitución de la OIT, que el trabajo no es una mercancía, y eso le da un signo muy relevante en cuanto a que lo primero que debemos atender es a la dignidad de la persona en el lugar de trabajo, o de las personas en el lugar de trabajo. Una segunda idea central es la promoción del trabajo decente, tal cual me parece a mí es el programa de la OIT en materia de trabajo decente, que tiene una serie de consecuencias, desde luego plena vigencia de los derechos fundamentales, el diálogo social, etcétera, todos aquellos elementos que hacen posible que estemos en presencia del trabajo decente. Y tercero, y yo creo que aquí enlazo con a lo que me referiré, de una constitución viva, y tercero, una constitución del siglo XXI con los problemas del siglo XXI. Es decir, una constitución viva, una constitución que reconozca los signos de los tiempos. Y eso significa que debemos enfrentar problemas que afectan, desde luego, excede a Chile, a la humanidad, pero que son problemas reales y que van a incidir y van a tener efectos y consecuencias en las personas y en la relación de trabajo. Por eso es que hemos dicho, lo primero, la relación laboral. El trabajo hay que fortalecerlo. Y ha sido muy relevante para mí tomar las recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo 198 sobre la relación de trabajo y 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal, para entender de que es posible enfrentar los problemas que se nos van a presentar desde el punto de vista normativo a través de una norma constitucional. Dos, básicamente. Uno, la disrupción tecnológica y las nuevas formas productivas. Eso nos va a plantear muchos desafíos desde el punto de vista de las relaciones laborales. Desde luego, la pérdida de empleo, las rebajas salariales, en fin, todas unas consecuencias que significa la digitalización y la robotización. Y para eso, la comunidad y el Estado deben prepararse. Y por lo tanto, debe saber reconocer también, desde un punto de vista de protección, lo que significa el trabajo en las nuevas formas productivas, tal cual se está haciendo en un proceso que no ha acabado, por cierto, y no ha terminado, y que está en pleno curso, que es todos estos fenómenos de las nuevas formas productivas a través de la digitalización, como ocurre con algunas legislaciones recientes, y por cierto, promover el respeto del trabajo por cuenta ajena, que también puede ser un elemento o un aporte a discutir desde el punto de vista de que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en nuevas formas de reconocimiento laboral de las relaciones de trabajo. Y segundo, todo lo que significa el efecto que está provocando en las sociedades el cambio climático, o fenómenos masivos como los que estamos viviendo hoy día a través de la pandemia, y que significan también un trastorno grande en las relaciones laborales. Y por lo tanto, eso implica un desafío de pensar cuál debe ser la organización del trabajo frente
a estas nuevas situaciones, a estas nuevas contingencias sociales, cuál debe ser la seguridad social y la protección social que debe haber, y de qué forma también entendemos como sociedad que lo primero es proteger el trabajo por cuenta ajena. Por lo tanto, me parece a mí que con estas ideas centrales y estas consideraciones de Constitución viva, podemos empezar a pensar en un modelo constitucional de una constitución que se aplique, que supere la retórica y que tenga efecto en la vida de las personas. Desde luego, el trabajo decente implica el reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, en la forma que ha sido entendida por la Conferencia Internacional del Trabajo, con el reconocimiento de la libertad sindical, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de ocupación y empleo. Dos referencias solamente en materia de libertad sindical y no discriminación. La primera es que en materia de libertad sindical me parece que debe irse al reconocimiento del derecho de huelga sin distinciones, sector público, sector privado, que tiene que haber también una garantía constitucional, o más bien un reenvío a la ley en cuanto a las restricciones al derecho de huelga, tratándose de los servicios esenciales, tal cual la doctrina de los órganos de control y principalmente de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, de manera de conformar una constitución que se ajuste también a los compromisos internacionales del Estado de Chile, principalmente a través de la ratificación de los convenios 87-98, 135, 151 y, entre otros, el convenio, el tratado sobre derechos económicos, sociales y culturales, y principalmente el artículo 8.1. Y en materia de eliminación de la discriminación en materia de ocupación y empleo, también se propone, desde luego, la protección a ciertos colectivos especiales. Y también el fomento, la promoción de algunas experiencias recientes que se están recién aplicando, pero que vale la pena explorar, que como son los planes de igualdad dentro de las empresas, y particularmente en el caso español, en el que podemos ir generando una cultura efectiva de no discriminación, al menos en este caso de género. Pero el tema de los colectivos protegidos también me parece muy relevante, está en la mayoría de las constituciones analizadas, desde luego jóvenes principalmente, jóvenes, ancianos o tercera edad o cuarta edad, personas con capacidades diferentes, en fin, todos esos colectivos que requieren también de normas que aseguren efectivamente sus derechos constitucionales. Una consideración adicional que se hace en el trabajo, y yo diría es un aporte que también corresponde a una tendencia, aunque está ya consagrado en algunos documentos como la declaración tripartita de las empresas multinacionales de la OIT de 1970, y en algunos documentos de la OCDE y también de Naciones Unidas, pero restringía los derechos laborales, a los derechos fundamentales en el trabajo, es el concepto de debida diligencia. No basta, a mi juicio, con el reconocimiento de los derechos, hay que seguir avanzando y avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos, pero particularmente en este caso, en los derechos fundamentales en el trabajo, desde un punto de vista de la prevención. Y ahí me parece que hay una tarea especialmente para el Estado, tanto como empleador, como también garante del orden público, que signifique que el Estado, como empleador, y las empresas de mayor tamaño queden obligadas a elaborar planes y mecanismos de prevención
en el tema de derechos fundamentales en el trabajo. Y esto lo digo por una razón muy simple, porque si bien en Chile al menos hemos avanzado mucho en materia de derechos fundamentales en el trabajo y su protección a través de los mecanismos jurisdiccionales, toda esa protección se produce cuando ya la relación ha cesado, ha terminado. Y en consecuencia, es una sanción y es una reparación ex post, cuando ya el trabajo no existe o la relación de trabajo no existe. Y de lo que se trata es que avancemos en un estadio superior, en el sentido de que no se produzca el cese de la relación laboral, que generemos una cultura de derechos fundamentales, importante no solo en el lugar de trabajo, también en la casa, en la calle, en el estadio, en el Congreso, en donde sea, en donde sepamos respetarnos los unos a los otros y tengamos nuestros límites en relación a los derechos de otros. Y por eso que me parece importante rescatar esa idea que está en estas tendencias que se están expresando en los organismos internacionales y al menos proponer para la discusión de que el concepto de debida diligencia sea un concepto que quede constitucionalmente establecido, pero principalmente para las empresas de mayor tamaño y para las empresas y para el Estado como empleador, sobre todo para el Estado como empleador. Y me parece a mí que este es un tema de diálogo social, es decir, es un tema que debe asumirse con la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Sobre los derechos laborales constitucionales, básicamente el reconocimiento de los principios del derecho al trabajo en la legislación del trabajo, una legislación tutelar que reconozca la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la remuneración justa, descanso retribuido y formación profesional. Yo diría, en términos de principio, todo lo otro va a una ley, una constitución que se aplique, una ley que se aplique, no constituciones retóricas que a veces tenemos una larga declaración de principios que no se cumplen. Y justicia especializada del trabajo, ya con la experiencia que hemos vivido de la pandemia, hoy día sabemos de que podemos tener los tribunales superiores del trabajo, una corte de apelaciones, una corte del trabajo que puede trabajar telemáticamente, ya no tenemos dificultades presupuestarias para consagrar una justicia especializada al nivel de los tribunales superiores. En cuanto al Estado empleador, el pleno reconocimiento de los derechos colectivos. Esa es una deuda histórica chilena, si bien no en la práctica, porque en la práctica sabemos que los trabajadores públicos del sector público pueden ejercer sus derechos colectivos, pero desde el punto de vista normativo tenemos una legislación contradictoria y sobre todo si se ha incorporado, se ha ratificado en el año 2000 el convenio 151 de la OIT. Por lo tanto, la norma constitucional debe reconocer el derecho de huelga del sector público, pero debe además establecer los mecanismos de solución de las controversias. Y en este sentido, al menos en lo personal, y lo hemos además así expuesto en un trabajo con la profesora Carmen Elena Domínguez y el profesor Rodrigo Azócar, en un trabajo, una investigación que hicimos en la Facultad de Derecho sobre el ejercicio de los derechos colectivos en el sector público. Creemos que podemos establecer mecanismos de solución que sigan un poco el ejemplo italiano de la Comisión de Garantía de los Derechos Fundamentales, que tiene precisamente por objeto velar esa armonía que tiene que haber entre el ejercicio del derecho a la huelga y los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente cuando se trata de servicios esenciales. Derechos que también corrijan una legislación errónea en cuanto a que se contrató por el Estado sin sujeción a los derechos sociales. Y por lo tanto, que ninguna contratación del sector público incumpla los derechos de seguridad social, a lo menos. Y finalmente, algo que existe en la ley especial de las empresas públicas, pero que
me parece importante su reconocimiento a nivel constitucional, como es la participación de los trabajadores, que es muy exitosa por lo demás en las empresas públicas, en los directorios de las empresas públicas. En cuanto al diálogo social, también como expresión del trabajo decente, la determinación del salario mínimo con la participación de las organizaciones, las políticas de empleo y de transición a la formalización de la economía. Y aquí un punto especialísimo que me parece relevante, y en esta parte sigo la Constitución Española. La Constitución Española no solamente establece los derechos fundamentales en el capítulo de los derechos fundamentales, sino que también en un capítulo que llama de principios, hace aplicación de derechos fundamentales a través de los deberes que el Estado debe asumir para la protección de los derechos fundamentales. Y en ese sentido me parece importante que el Estado se obligue también, que existe un programa constitucional respecto a crear las condiciones para la creación del empleo y del trabajo decente, y entre otras, establecer estatutos que permitan a las micro y pequeñas empresas acceder a diversos mecanismos como contratación pública, formación profesional, financiamiento público, etc. Porque al final la Constitución no va a cambiar la estructura productiva en Chile, y la estructura productiva en Chile está básicamente establecida en las pequeñas, en las micro y en las medianas empresas. La promoción de un trabajo decente, productivo, sustentable e inclusivo, crear las condiciones para. El Estado tiene que crear las condiciones, no puede ser indiferente, y por lo tanto toda la legislación tiene que ir en pos de ese objetivo. El tema de la debida diligencia, todo ello a través de también un reconocimiento constitucional de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Y finalmente, la participación de los trabajadores en la empresa, en las empresas de mayor tamaño, con integración de representantes electos que no compiten con la organización sindical, de acuerdo al convenio 135, y que permita que los trabajadores sean parte de los procesos que vive la empresa, independientemente de las decisiones y de la administración. Y por lo tanto, promover, por lo demás, un mecanismo de participación que en algunos, información y consulta, ya existen, pero con un mayor sentido de participación de los trabajadores mismos, que no quede en letra muerta, en simples informes que conocen algunos de los representantes, y que los trabajadores sepan dónde están, hacia dónde van, etc. Quiero recordar que en el año 1975 se dictó el Estatuto Social de la Empresa, que no entró nunca en vigencia, porque cuando entró en vigencia el Código del Trabajo en el año 1986, se derogó el Decreto Ley 1006, perdón. Y ese estatuto consagraba la participación de los trabajadores en la empresa. Por lo tanto, hay que retomar esa idea y hacer de la participación también un instrumento del desarrollo. Yo diría que en términos generales hay algunos temas que son muy comunes con el resto de las constituciones americanas, o también algunas de las más recientes europeas. Lo que sí me parece relevante también es, y esto también está en algunas de las constituciones, recuerdo la Constitución boliviana y la colombiana, en que la Constitución se conozca, se respete y se aplique. Una Constitución en donde las autoridades y los ciudadanos estamos en el mismo plano de respetar la Constitución. Una Constitución que además forme parte de la educación constitucional que los chilenos debemos tener, tanto de nuestros deberes como de nuestros derechos,
porque esa es una garantía para la sociedad democrática. Muchas gracias, Paola. Y concluyo. Muchísimas gracias, profesor. Muy clara la exposición y un excelente resumen del informe técnico que no me cabe duda va a ser un documento de trabajo muy importante. A continuación, le cedo la palabra al profesor Humberto Villasmil Prieto. El profesor Villasmil también es profesor del LLM UC, la mención laboral, y de su natal Venezuela ha tenido una destacada trayectoria académica, siendo actualmente especialista principal en normas internacionales del trabajo y relaciones laborales de la OIT del Cono Sur. Además es amigo de la casa, ¿cierto? Y sin más preámbulo le doy la palabra entonces al profesor Villasmil para sus comentarios. Bueno. Necesito que se dé silencio el micrófono, por favor, profesor. Perdóname, Paula. No, te quería agradecer la generosidad de tus palabras ante todo. No. Y decir que voy a respetar el tiempo que nos asignamos en la reunión preparatoria. Así que si después me toca correr un poquito, le ruego su comprensión. Pero no puedo, a pesar de que está corriendo el minutero, dejar de agradecer al señor decano de la Facultad de Derecho, a la vicedecana, querida profesora Carmen Elena Domínguez, al profesor Miguel Ángel Fernández, el director de la maestría de Derecho Laboral. De luego excusar al director de nuestra oficina, Fabio Beltranú, que debe haber sido una cosa muy seria la que se le presentó porque tenía un enorme interés de estar aquí con nosotros. Mi querido amigo, el profesor Hugo Fábregas, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social. Desde luego a Jorge Rosenbaum, que hace este panel conmigo y, qué duda cabe, a quien nos reúne aquí y por cuyo esfuerzo estamos aquí, que es al profesor Francisco Tapia. En este sentido, desde luego, escuchando y conociendo, como tuve el privilegio de conocer de primera mano los primeros textos y cómo se fue gestando el documento técnico que ahora ustedes tienen, no es fácil, y seguramente yo no lo voy a intentar por respeto a todos ustedes, agotar en 20 minutos todo lo que ese documento dice, ¿no? Entonces, bueno, va a pasar como ocurre con las buenas novelas y los buenos textos, que uno se queda más impactado y se engancha más a determinados capítulos y a determinados términos de ese estudio, ¿no? Pero ¿por qué razón? Y vamos derechamente, como se dice en Chile. Porque desde luego, este es un proceso que la OIT tiene que ver y va a ver con un enorme interés. El proceso que se está viviendo en Chile, y yo agradezco a la vida el haber sido testigo y espero seguir siendo testigo de lo que alimentarán el derecho comparado, como nos toca a cualquier funcionario de la OIT, como quien este humilde amigo y servidor le toca en este momento. Esa convención será una convención paritaria. Esa convención tuvo escaños reservados. Cuando se dio el debate, puedo decir que nosotros publicamos una nota técnica a requerimiento de los constituyentes o de algunos de ellos. Tengan la seguridad de que cuando me tocó a mí indagar a los antecedentes del convenio 169, no había la menor mención a los escaños reservados en los trabajos preparatorios. Los trabajos preparatorios, que son un método de interpretación de cualquier convenio, también los convenios de la OIT, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho y los Tratados. Para decirlo rápidamente, si dentro de 10 años en otro país del mundo se va a debatir una constitución y a alguien se le ocurre plantear, ojalá,
de que es necesario que existan escaños reservados, no tengan la menor duda de que no solo por el derecho comparado, sino por apelativo del propio interés, como hubieran dicho los maestros, tendrán que voltear la mirada hacia esta experiencia que los chilenos decidieron darse en este tiempo histórico, desde luego. La segunda razón es que la OIT tiene su constitución. Y esa constitución, obvio, no es una constitución homologable a la constitución de un Estado, porque es la constitución de un ente multilateral, una agencia de las Naciones Unidas, que tiene varias peculiaridades, y mis amigos me han escuchado decirla varias veces, así que pido excusa. Es una agencia de la ONU, pero que es más antigua que la ONU. En segundo lugar, es una agencia de la ONU, pero es la única que tiene una integración tripartita. En tercer lugar, es la que tiene un mandato normativo en el corazón, en el centro de sus atribuciones. Pero esa constitución nace en el momento del constitucionalismo social, que desde luego no es un episodio, es un tiempo. Por eso el profesor Tapia, y una cosa que me interesó muchísimo, dice: el constitucionalismo social en Chile se da con la constitución del año 25. Esa constitución cae en el año en que Chile pasa a la historia de América Latina y del mundo, porque fue el primer país de esta parte del mundo que ratificó un convenio de la OIT, 1925. Para decirlo prontamente, en 4 años, y ya van a ser 3, vamos a tener otro centenario, hablando de la OIT, ya no el centenario de la organización, sino los 100 años del primer país que ratificó un convenio de la OIT, y ese honor le va a tocar al país que me acogió tan generosamente hace 5 años. Ese constitucionalismo social, que es un momento no episódico, es un tiempo histórico, vio nacer a la Constitución de la OIT de 1919. Por cierto, la primera constitución del mundo y el primer texto jurídico que receptó la categoría justicia social, que tenía antecedentes previos. Y más o menos hay consenso en que un jesuita, Luigi Taparelli da Seglio, jesuita, había hablado de la justicia social a mediados del siglo XIX, cierto, y que hubo encíclicas papales después, el Papa Pío XI, 2, Anno y Divino Redentoris, que teorizaron sobre el tema de la justicia social. Pero 20 años antes lo había hecho la Constitución de la OIT de 1919. A partir de esas ideas, de la idea de la justicia social, se comenzó a dar un recorrido normativo que desde luego hay que preservar. Porque yendo a la última reflexión del profesor Tapia, el peligro de un discurso disruptivo, como a veces se plantea, y esto es una opinión estrictamente personal, es que corre el riesgo de ser un salto al vacío. Nosotros tenemos un patrimonio, no como OIT, sino como región entera. Esta es la región del mundo que más convenios ratificó siempre de los convenios de la OIT, solamente superado por Europa. Por eso, en la conformación de nuestro derecho laboral y desde luego de nuestro constitucionalismo social, por eso esa reflexión me pareció muy importante, las normas internacionales del trabajo tuvieron siempre un influjo determinante. Eso explica que las opiniones de los órganos de control de aplicación de la OIT en la región latinoamericana tengan tanta influencia. Yo creo que ese es un patrimonio cultural, jurídico, histórico que hay que preservar. Pero no para volver a pretender irresponsablemente que estamos en el año 19 del siglo pasado, pero sí para entender que hay ideas del año 19 del siglo pasado que siguen siendo perfectamente pertinentes, como la idea de la justicia social. ¿Y por qué lo digo? Porque el trabajo decente, que finalmente, como dice el profesor Tapia, es palabras mías, pero creo que lo interpreto, es un paradigma. Pero es un paradigma normativo. Cada componente del trabajo decente se traduce en normas internacionales del trabajo. El concepto de trabajo decente, que tuvo un viaje absolutamente sorprendente y yo diría único, lo plantea el director general de la OIT, don Juan Somavía, en una memoria en 1999, y tiempo después, 25 años arriba, termina nada más y nada menos que en los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio de las Naciones Unidas. Nada más y nada menos. Pero si fuera poco todavía lo que quiero decir con esto, la semana pasada,
el Papa le habló a la Conferencia Internacional del Trabajo. Y desde luego yo no voy a decir todo lo que el Papa dijo, fue un discurso de mucho fondo. Pero en relación al tema voy a citar apenas 2 párrafos. Dijo el Papa: las normas jurídicas deben ser orientadas hacia la expansión del empleo, el trabajo decente y los derechos y deberes de la persona humana. Todos ellos son medios necesarios para su bienestar, para el desarrollo humano integral y para el bienestar común. Y permítanme otra más. El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se conoció como empleo formal. Hubo hasta una reflexión sobre la relación de trabajo a la que me voy a referir. Y el programa de trabajo decente debe incluir todas las formas de trabajo. Parece evidente que el viaje del trabajo decente de la OIT y de una memoria de 1999 a lo que estamos leyendo, a la doctrina social de la Iglesia, esa declaración del Papa a mí me pareció que tenía el formato de una encíclica, lo digo desde mi fe y en perspectiva muy personal, deja ver la importancia de lo que estamos tratando y de lo que el profesor Tapia hace cuando destaca y pone en valor, y lo comparto plenamente como reflexión, la centralidad del trabajo decente. Pero no porque lo haya dicho la OIT, sino por lo que comporta ese concepto y por lo que significaría, ojalá, que la chilena sea la primera constitución del mundo que yo sepa, que va a recoger, a receptar la categoría trabajo decente. Muchas constituciones recogen la noción del trabajo digno, de algún modo o de otro. Pero detrás del concepto de trabajo decente hay toda una construcción en el seno de la OIT que está atravesada por normas. Por eso me permito hablar de un paradigma normativo. Una tercera reflexión. El profesor Tapia se centra, se detiene en el tema de la relación de trabajo. Efectivamente, la relación de trabajo, porque él dice, palabra suya, necesitamos una constitución que, por cierto, le salió el nombre de una encíclica, de signos de los tiempos, para los signos de los tiempos. Comparto plenamente esa reflexión. Pero desde luego, lo que un modesto funcionario de la OIT puede decir no les he permitido lo que yo pudiera creer y lo que puede ser una opinión personal. Mi deber es respaldar cualquier opinión, mientras sea funcionario activo, con lo que la OIT haya dicho, porque eso es una fuente de legitimidad indiscutible. Vamos a ver qué se ha dicho en los últimos tiempos, en los últimos 3 años, en 2 documentos fundamentales de la historia de la OIT, a puertas del centenario y en el centenario, sobre el tema de la relación de trabajo. Poco antes de la conferencia del 19, la conferencia del centenario, se publicó el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, donde, por cierto, hubo un solo jurista, uno solo. Debieron haber más, seguramente, pero posiblemente no hubo otro. Alguien pudiera decir, porque es que la calidad del que estaba hacía garantizar una influencia que evidentemente tuvo. El único jurista que integró esa comisión fue el profesor Alain Supiot. Ese informe viene a decir a texto expreso, como decía mi maestro uruguayo, lo siguiente: las relaciones de trabajo siguen siendo la piedra angular de la protección laboral. 2 meses después llegó la declaración del centenario. La declaración de la OIT a sus 100 años, cuando pretendía renovar un mandato y decir lo que iba a ser su hoja de ruta para el futuro por venir. Este tiempo, que más que una era de cambio, parece un cambio de era. Esas no son palabras mías, sino de don Juan Somavía en varias de sus alocuciones a que lo escuché cuando estaba yo destacado en Ginebra. La declaración del centenario de la OIT dice, a propósito de la relación de trabajo, viene a reafirmar, dice la declaración, la continua pertinencia de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores. ¿Qué está detrás de esto? La palabra clave es la palabra protección. Por eso el profesor Tapia pone en valor la recomendación 204 de la OIT. La recomendación cuyo título es de por sí una política pública. Esa recomendación tiene un título que es en sí una política pública. Dice el tránsito de la informalidad a la formalidad. Por eso la recomendación se llama así. Pero esa recomendación merece una lectura desde el derecho laboral, seguramente desde la economía y desde los estudios de empleo, sin duda.
Pero el derecho laboral tiene una lectura absolutamente pristina, cuando la recomendación dice es que lo que permite, lo que va a significar el ducto de la informalidad a la formalidad es la relación de trabajo. Eso siempre lo pensamos, modestamente sí. Nos lo enseñaron, sin duda. Lo enseñaron los que nos formaron, indudablemente. Lo que pasa es que lo que pudiéramos haber descubierto de toda la significación de esa noción, creo que la pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo lo puso absolutamente de manifiesto. Desde luego, una cosa es afirmar lo que estoy afirmando y otra cosa es dejar de entender, es nuestro deber también, que la relación de trabajo que tenemos enfrente y que vamos a tener en el futuro próximo son las relaciones laborales del post-fordismo, si la categoría tiene algún sentido. Los códigos latinoamericanos, el chileno, que fue un código referencial en 1931, porque con él y con la ley mexicana del 31 comenzó nada más y nada menos que la codificación laboral latinoamericana. Imagínense usted si tuvo significación. Lo que tenían en su mirada eran las relaciones laborales del fordismo, eran códigos mirando al sector de la industria. Hoy, dice el profesor Tapia, lo que tenemos enfrente es un impacto tecnológico, un escenario disruptivo de tecnologías que a veces no tienen orden ni concierto y que terminan afectando la protección, que finalmente es la razón de ser del nuevo derecho. Por eso el libro de Alfredo Palacio, que es el responsable de que estemos ciento y tantos años después hablando de derecho laboral, aquel libro célebre que inició la asignatura de derecho laboral en América Latina se llamó precisamente el nuevo derecho. Y finalmente, porque ya me imagino que el minutero me va a decir que se acabó el tiempo, el tema del diálogo social. ¿Por qué el diálogo social? A propósito de la OIT, de lo que puede decir un funcionario desde su modesta posición como funcionario de norma. Bueno, porque efectivamente esta organización no se puede explicar, ni se explicará, ojalá sea así, sin la idea del diálogo social. Pero el diálogo social es un concepto que termina siendo demasiado plástico, en mi opinión, y no en el buen sentido. Todo el mundo habla de diálogo social. No sé si estamos hablando de lo mismo. No falta en ningún discurso. Es muy complicado no escuchar a un político, un dirigente social que no hable del diálogo social. La primera impresión es de agrado, que bueno, todo el mundo habla del diálogo social. La segunda es un poco más pesimista, dice, estamos hablando de lo mismo. El diálogo social significa un poder de influencia reconocido a quienes, a los actores del tramado de las relaciones laborales. ¿A propósito de qué? De las políticas públicas que van a influir nada más y nada menos que a las relaciones de trabajo. Por eso, decía el profesor Díez Picasso, decía, hablaba del poder de lengua, el poder de los términos. Eso decía el Evangelio de San Juan. En el comienzo fue el término, claro que sí. Cualquier discurso jurídico comienza con una categoría, claro. Yo quiero rescatar la categoría de diálogo social, pero colocándola en una centralidad, como creo que el profesor Tapia pretende, y desde luego yo comparto plenamente. El diálogo social tiene que ver con el poder de influencia reconocido desde la autonomía a los actores a propósito de las políticas públicas que van a involucrar el entorno de las relaciones laborales. Por eso, y ya termino, la OIT ha dicho siempre, yo no sé si se puede hablar de doctrina, pero ha tenido esa valoración, que el principal requisito esencial y determinante para el diálogo social se llama la libertad sindical. Porque el corazón de la libertad sindical es el principio de la autonomía. Ese convenio 87, que es un convenio fundamental que tutela el poder de organización de los trabajadores y al mismo tiempo el de organización de los empleadores. Esto se dice menos, pero el convenio 87 tutela de la misma manera el derecho que tienen libremente de organizarse los trabajadores como tienen de hacerlo efectivamente los empleadores. Y termino. Esto pudiera dar lugar a un salto cualitativo. Habrá llegado el tiempo de que Chile se plantee tener un Consejo Económico y Social.
Desde luego no me toca a mí decirlo, lo dirá la Convención Constitucional, pero creo que podría ser un debate por demás interesante. ¿Cuál fue la experiencia de los consejos económicos y sociales en países socios de Chile en la OCDE? Es bueno evaluarlo. ¿Qué pasó con por qué en esa constitución de la República Italiana, en esa constitución después de la Segunda Guerra Mundial, esa constitución que comienza diciendo Italia es un país de trabajadores, ahí se fijó un consejo, no tuvo ese nombre, un consejo económico y social, que por cierto es un consejo tripartito plus, porque no es de las tres partes, sino con otra representación también. Termino aquí. Luego, es imposible, y más en este tiempo resumido, poder agotar todo el ámbito temático de este trabajo del profesor Francisco Tapia. ¿Qué puede aspirar la OIT modestamente? Que esto tenga un recorrido, que esas ideas sean recibidas con el sentido con que se encargaron la dirección de la oficina al llamar a un académico de la talla del Francisco Tapia Guerrero. Un aporte, simbolizarle a los convencionales y a la sociedad chilena que la OIT sigue con un enorme interés lo que vaya a pasar con la Convención Constitucional que pronto se va a instalar. Esta va a ser la constitución más moderna de América Latina, obviamente. Pero eso puede ser simplemente una circunstancia de cronología. Aquí hay algo más que cronología. Va a ser una constitución que se va a adoptar en un momento histórico que posiblemente es de tal desafío, y lo digo por mí, que es probable que no hubiésemos tenido todavía tiempo de dimensionar todo lo que posiblemente ya cambió y no hemos podido todavía procesar hasta dónde. Me estoy refiriendo exclusivamente a las relaciones de trabajo. Por todo eso, cualquier aporte que modestamente la OIT pueda hacer no es otra cosa sino en la verificación de un servicio, de una agencia de Naciones Unidas, ¿cierto? De una expresión del multilateralismo, evidentemente, pero por sobre todo una organización de servicio. Por eso les ha hablado un modesto funcionario público, no de un ente nacional, sino de un ente multilateral, que tiene el deber de servir. Yo creo que este trabajo va a servir, indudablemente, para alimentar el debate democrático que seguramente el pueblo chileno se va a dar cuando tomen las decisiones y desde luego los convencionistas electos a partir de dentro de muy pocos días. Perdóname, Paola, que me he pasado, según mi minutero, un minuto. Nada, profesor, muchísimas gracias. Más que un comentario, una verdadera cátedra, así que está totalmente justificado el minuto de más. Bien, muchas gracias. A continuación, le corresponde el turno de comentario al profesor Jorge Rosenbaum. El profesor Rosenbaum es una de las grandes personalidades del derecho del trabajo en Uruguay. Él es el doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en esa casa de estudio. También es profesor de Derecho Colectivo en la maestría de esa universidad. Profesor de convenios colectivos y consejos de salario en la Universidad de Montevideo en el programa de posgrado. Además es el actual presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, a la cual también pertenece el autor, el profesor Tapia y el profesor Villasmil. Es presidente de la Asociación Uruguaya del Trabajo y la Seguridad Social, autor de numerosos trabajos, libros, revistas, y director de la revista jurídica del trabajo que se publica online. Los dejo entonces con el profesor Jorge Rosenbaum. Muchas gracias, Paola. Buenas noches a todos los presentes que se han conectado a este conversatorio. Mi primer palabra será de agradecimiento, ya reiterado en varias oportunidades, a la Universidad Católica de Chile, que me ha acogido con tanto afecto desde siempre, tanto desde el punto de vista de mi pasaje presencial en ocasiones anteriores, como últimamente a través de este medio. Y debo hacerlo en la persona de sus autoridades, así como de dilectos amigos como Carmen Elena Domínguez, Gabriel
Boxan, Rodrigo Azócar, al menos los que he podido identificar desde aquí. También mi saludo especial a Hugo Fábrega, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo, con quien compartimos actividades fundamentalmente en el grupo latinoamericano de asociaciones de esta naturaleza. A Fabián Bertranú, que finalmente creo ha podido unirse, y a través de él a la Organización Internacional del Trabajo que representa. Naturalmente, a mis colegas, amigos de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo que nos acompañan, Emilio Morgado, Hugo Cifuentes, Adrián Goldín, y naturalmente a los dos disertantes, Francisco Tapia y Hugo Villasmil. Asimismo, a las autoridades de otras asociaciones nacionales, a Lorenzo Ñeco, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, lo mismo a Óscar Blanco, y a prestigiosos docentes, entre los cuales Martín Carrillo, de la Universidad Católica del Perú, y una innumerable playa de prestigiosos colegas chilenos que el tiempo no me permite nombrarlos a todos. Sin embargo, no puedo cerrar esta introducción sin mencionar especialmente a la familia Tapia. Bien, hemos tenido el privilegio de leer y aprender con enorme satisfacción sobre un conjunto de propuestas de avanzada que seguramente habrán de ingresar a la discusión preparatoria de un proyecto de nueva constitución para Chile, en lo que respecta a los centros de interés que giran alrededor del mundo del trabajo. En primer lugar, diré, y esto no es una expresión de la arraigada y antigua amistad que me une a Pancho, a Francisco Tapia, sino el fruto objetivo de una calificación que así lo merece, que la publicación trasunta una tarea del autor que ha estado signada por un estudio en profundidad, una organización sistemática y un discernimiento, diría, racional y ponderado, al igual que un traje confeccionado por la mano de un sastre, porque ha sido preparado a la medida de la realidad del contexto político, económico y social, y las bases históricas, culturales e incluso idiosincráticas, me animo a agregar, de su país. Este estudio abarca todos y cada uno de los temas que vienen conformando el entramado de los análisis, las recomendaciones e incluso las regulaciones internacionales más modernas en torno a los distintos institutos, tanto del derecho del trabajo como de la seguridad social y hasta más ampliamente de las relaciones laborales y, si me permiten, del derecho social en general. El acento claramente está asignado por una orientación que integra el ADN de su autor, una orientación humanista y social que procura encaminar alternativas adecuadas para enfrentar los que son grandes desafíos y acechanzas que enfrenta la realidad mundial y consecuentemente también las realidades nacionales. Y creo que no solo el futuro, sino ya mismo
el presente encaran una diversidad de factores alterativos que sacuden sus cimientos y los aportes de un estudio de enjundia, como el que comentamos, nos parecen insoslayables a la hora de encontrar respuestas para consolidar los principios rectores que la realidad del trabajo exige y necesita con urgencia a efectos de llevar adelante sus principios rectores. Un trabajo precedido de 5 capítulos introductorios que se cierra con lo que, con la humildad propia del autor, él denomina consideraciones para una constitución laboral, pero que una vez que hayan podido acceder a la lectura descubrirán que compila 17 ítems. Todos ellos, creo yo, deberían conformar los temas centrales del capítulo laboral a proyectar. En la distribución muy rápida y previa que realizamos hace algunos días entre los tres, y dada la profundidad con que abordaría el tema Humberto Villasmil, como efectivamente ha sucedido, específicamente yo he efectuado una elección subjetiva y por lo tanto arbitraria de un único tópico sobre el cual reflexionar, porque creo que puede conformar uno de los tantos ejes para la formulación de propuestas y mucho más aún dentro de los debates referidos a la declaración de derechos que debería contener el proyecto de una nueva Constitución. Y me refiero al enunciado como un derecho fundamental del individuo, del derecho al trabajo para los ciudadanos chilenos. Precepto este que no resulta para nada novedoso, pero que solo excepcionalmente no se encuentra formulado en unos pocos países de la región, y tanto las cartas fundamentales de Chile como las de Uruguay, mi país, carecen de ese enunciado. El actual numeral 16 del artículo 19 de la Constitución chilena dispone que toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo. Este precepto proviene de la raigambre de las ideas liberales del siglo XVIII y, como señala Carlos Blancas, docente y también colega de la Academia Iberoamericana por el Perú, fue uno de los instrumentos ideológicos y jurídicos que posibilitaron el desarrollo del capitalismo, al constituirse en un factor decisivo para eliminar el régimen corporativo medieval. Sin duda que esa libertad de trabajo proscribe el trabajo forzoso o impuesto, sea en el momento del ingreso o incluso en el del egreso, ya que no puede impedirse la libre voluntad de quien trabaja de dejar de hacerlo cuando así lo desee. Pero sin embargo, nos parece que no traduce una libertad cierta de poder elegir y contar con un empleo, ni garantiza la sostenibilidad del mismo. En cambio, los antecedentes remotos del aseguramiento de un derecho al trabajo se encuentran en los ideales de los socialistas utópicos. Las raíces fincan en pensadores como Fourier, que concebían
que ese debía ser el primer derecho humano fundamental a resguardar. Y ello porque al establecerse un derecho al trabajo de todo ciudadano, se generaba la garantía de la obtención de lo que se calificaba como un mínimo existencial en el contexto de la nueva realidad del trabajo subordinado y asalariado nacido de la primera revolución industrial. Derecho este que estamos mencionando, que recién asume los primeros antecedentes constitucionales en la República de Weimar de 1919, cuando la misma edicta a todo alemán se ofrece la posibilidad de ganar su sustento mediante el trabajo, en caso en que una ocupación conveniente no pueda serle procurada, se le aseguran los medios de existencia necesarios. A partir de entonces, sin embargo, rápidamente comienza a ser recepcionado en un vastísimo número de cartas constitucionales en el mundo occidental. Más aún, como precisamente lo señala Blancas, a quien reitero, es a partir de ese acogimiento constitucional, diríamos, generalizado, que el derecho al trabajo trasciende a los instrumentos internacionales y aparece consagrado sucesivamente en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, recordemos que no estaba antes en la de 1789, también en su homónima americana del mismo año, luego trascendería al contenido del PIDESC en 1966 y, naturalmente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ya que el Protocolo de San Salvador de 1988 introduce en el artículo 6 el primer numeral diciendo: toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. Y continúa el desarrollo del artículo. Al sustituirse la fórmula vigente sobre la libertad de trabajo por un derecho al trabajo, no solo creemos que no estamos planteando un aporte innovador, sino que además es muy posible que ello introduzca un debate acerca de la viabilidad y de la adecuación de incorporar un enunciado de esa naturaleza como principio fundamental de los derechos del individuo. ¿Y por qué decimos esto? Porque son muchas las voces e intereses que lo consideran un objetivo meramente declarativo y programático, vacío de contenidos, irrealista, poco constructivo. Son los calificativos que leímos en esta semana en diversos trabajos y artículos sobre el tema. Y esto parece demostrarse si examinamos, claro que ligeramente, me adelanto a decirlo, las experiencias comparadas del mundo del trabajo. En efecto, y como ya lo advertimos, la mayoría de los países de América del Sur contienen un mandato de ese tenor en sus cartas fundamentales y pese a ello constituye una realidad, diría, casi incontrastable, que no se ha logrado garantizar su efectividad. Esto es, cumplir con el mandato, al menos en lo sustantivo. Se señala que los estados, con gobiernos de todo signo e ideología, han exhibido una inacción omisiva para algunos
o una imposibilidad fáctica o económica para otros, sin lograr que los índices de desocupación desaparezcan o se reduzcan a niveles compatibles con un estado de seguridad, por ejemplo, respecto de los ingresos de los ciudadanos para su subsistencia. Desde una mirada que modernamente procura alcanzar el estándar de un trabajo decente, el fracaso está además acompañado por altísimos grados de precariedad, aún en el trabajo formal, y ni que hablar en la actividad informal. Un 27% en el último trimestre del año pasado en Chile, un 25% en Uruguay, entre un 35 y un 50% en Argentina, según los criterios de medición aplicados, un 37% en Brasil, 48% en Colombia y Ecuador, trepando a guarismos del 68% en Paraguay, 75% en Perú, aunque me corregía Blancas hace 2 días que ya ha sobrepasado el 80%, y cerca del mismo guarismo en Bolivia. Cuando hablamos de informalidad, como lo señala la OIT, naturalmente nos referimos a trabajos y prestaciones de actividad de mala calidad, con salarios o ingresos muy bajos, largas jornadas laboradas, falta de acceso a oportunidades de capacitación, dificultades para acceder al sistema judicial y, diría, casi nula protección de la seguridad y salud en el trabajo. Y siendo un trabajo no registrado, peor aún, una ausencia total de coberturas de la seguridad social. A ello se agregan los índices de pobreza extrema y de exclusión de millones de personas respecto de cualquier tipo de ingreso en la región. Desde una perspectiva economicista, como le gustaba realizar al profesor Óscar Hermida Uriarte, cierto es que resulta harto difícil para el Estado generar políticas de pleno empleo en el sentido de proporcionar y garantizar trabajo suficiente para toda su población económicamente activa. Principalmente porque hace décadas que predominan en el mundo entero economías regidas por los mercados, basadas en la propiedad privada de los medios de producción, la libertad de empresa, de industria, de comercio y, naturalmente, las finanzas y la bancarización, siendo casi inexistentes las economías centralmente planificadas, las que, además, demostraron, a mi juicio, ser modelos destinados al fracaso, como lo exhibe la caída de las estructuras soviéticas y hasta la propia apertura de China a un capitalismo abierto en lo económico dentro de una institucionalidad de gobierno socialista gobernado por un partido comunista en lo político. Sin embargo, confieso que no creo en el anclaje del carácter meramente retórico que asume esa breve enunciación de un derecho al trabajo como derecho fundamental del individuo. Por el contrario, con una mente abierta encontramos matizaciones que posibilitan desentrañar otras aristas muy variadas y diferentes, y como tales pueden y creemos que deben ser derivadas del enunciado principio fundamental de un derecho al trabajo.
inferencias todas que, además, deberían constituir principios inspiradores de una legislación reglamentaria, tal como lo indica el Protocolo de San Salvador, al referir a una serie de condiciones indicativas que corresponde a los estados garantizar. Pero aún más, deberían servir como reglas de interpretación expansiva y dinámica de la jurisprudencia laboral y también de la propia Sala Constitucional de las Cortes. Resumiré solo a través de 3 ítems, por razones de tiempo de esta exposición, estos matices a los cuales hago referencia. Y sin duda hay muchos más y quedarán por el camino. Una primera inferencia que extraigo la vinculo al deber impuesto al Estado, el que puede implementarse a través de un proceso de progresividad, apuntando a generar políticas, acciones, incluso regulaciones sobre empleo, pero de modo individualizado, tal como lo presenta, por ejemplo, Alfredo Montoya Melgar, otro colega nuestro de la Academia Iberoamericana. Vale decir, dirigidas a aquellos sectores de la población carenciados o necesitados de trabajar y que no logran encontrar un empleo. En este intersticio es donde se abren oportunidades, nos parece, de protección social efectiva, tales como algunas de las que de seguido detallaré con un mero fin enunciativo. Podemos así ubicar los mecanismos promotores de empleo juvenil, un universo de los más afectados en porcentajes respecto al acceso al primer trabajo, de formación profesional y recalificación de conocimientos y habilidades para otros oficios, tareas, actividades, profesiones, que los cambios y la introducción tecnológica imponen en todos los sectores productivos, de oportunidades preferenciales basadas en ciertas condiciones compensatorias de género. Las mujeres en general, pero especialmente, por ejemplo, las madres jefas de hogar, antidiscapacidades u otras situaciones más propensas a generar discriminaciones, como las poblaciones nativas, las afrodescendientes, transgénero y así un elenco mucho más amplio de personas. Otra vertiente refiere al sesgo tutelar, por un lado, del débito remuneratorio a cargo del empleador, siempre que exista trabajo puesto a la orden por el trabajador, lo cual debe generar en toda circunstancia, se tome o no esa disponibilidad de trabajo, remuneración o salario. Y, por otro lado, de garantías subsidiarias del Estado cuando se generen suspensiones transitorias y forzosas de la actividad por causas no imputables a la empresa, derivadas de fuerza mayor, razones objetivas de inactividad o semejantes. Por ejemplo, implementándose subsidios de seguro de paro, pero de cuantía suficiente mientras dure el elemento impeditivo y sin ruptura del vínculo de trabajo. Así como también, lo hablábamos el otro día con Paola Díaz, de percepción de los créditos laborales, tanto salariales como indemnizatorios, en los casos de insolvencia del empleador, lo que puede obtenerse a través de
un seguro administrado por la Seguridad Social y financiado por aportes de las empresas, tal como lo prevé el convenio 173 de la OIT no ratificado por Chile. En paralelo, el derecho al trabajo como derecho fundamental del individuo asume igualmente una proyección capaz de emparentarlo con los derechos subjetivos exigibles por el trabajador, no solo en situaciones de resguardo contra todo acto de discriminación, incluidos los motivos sindicales, sino también en lo relativo a la terminación de la relación laboral, la que admite la imposición de restricciones basadas en la existencia de una causa justificada relacionada con la capacidad o conducta del trabajador o en necesidades de funcionamiento de la empresa, el establecimiento o el servicio, incluidas las económicas, como lo establece el convenio 158 de la OIT, tampoco ratificado por Chile. Hablamos entonces de un derecho a la conservación del trabajo ante los avatares de su exposición a situaciones carentes de fundamentos objetivos que sostienen los regímenes del libre despido, cumpliéndose así con lo previsto en el artículo 7º del Protocolo de San Salvador, que prevé en su literal D la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. Pero también, y por último, es admisible hallar razones de fondo que justifican que el derecho fundamental del individuo al trabajo conforma, en última instancia, un auténtico derecho material a ganar su sustento. Ese es un componente ineludible del derecho al trabajo, más allá de la realización personal de quien ejecuta la actividad y su integración a la comunidad de la que forma parte. De allí que se busque garantizar una cuantía razonable de ese sustento como expresión cuantitativa de la aptitud de conformar un ingreso que realmente subvenga las necesidades de un sustento digno, del salario vital hacia un salario mínimo interprofesional, como lo acaba de experimentar España en reciente modificación de gestión en torno a este tema. Y por último, la apertura de nuestro conocimiento y nuestro espíritu hacia nuevas formas que han aparecido en el estamento y reciben fuertísimas críticas, fundamentalmente desde los sectores económicos, en torno a la renta básica. Tema que no tenemos tiempo de desarrollar porque nos hemos excedido, pero que seguramente a todos ustedes los llevará a una reflexión en profundidad. Creemos que es un material que estará en la mesa de debates de la encaminada actividad preparatoria del borrador de la futura Constitución para Chile, y por ello auguramos la fertilidad, la riqueza y la fraternidad que pueda surgir de una discusión
en un ámbito tan amplio como el que está hoy siendo administrado en este hermano país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rosenbaum. La verdad es que estamos en el tiempo, sin embargo no puedo no hacer ninguna pregunta, hay muchas, pero voy a hacer una sola, la voy a dejar formulada y luego voy a dar la palabra porque me dicen que se conectó don Fabio Bertranú de la OIT. Lo que llama mucho la atención es la participación de los trabajadores en los directorios de las empresas. Entonces quería preguntarle al profesor Tapia, y si alguno de los otros dos invitados quisiera comentar, ¿cómo es esto de la participación de los trabajadores en las empresas? ¿Se trata de las empresas públicas, de las empresas privadas, qué nivel, etcétera? Mientras tanto, lo voy a dejar ahí formulada. Quisiera saber si está entonces don Fabio Bertranú para que nos pudiera dar el saludo en la oficina. Muchas gracias, Paola. Muy buenas noches y pedir enormes disculpas por haber llegado a esta tan importante actividad que hemos planificado hace un tiempo atrás, y tan solo dar un enorme agradecimiento a la Facultad de Derecho, a las autoridades de la facultad y por supuesto al cuerpo de profesores, investigadores de derechos del trabajo, con quien tenemos una muy estrecha relación. Y ustedes saben, nosotros nos debemos a nuestros mandantes tripartitos, pero es invaluable la forma y la amplitud del trabajo que realizamos con la academia para poder nutrirnos del conocimiento, la experiencia, el enfoque, la perspectiva que tienen las escuelas de derechos en los distintos países. Y por supuesto con el liderazgo que tiene en Chile la Pontificia Universidad Católica, es un placer y un privilegio poder trabajar con ustedes. Entonces agradecerles nuevamente esta posibilidad de tener este espacio, haber contado con el profesor Tapia para esta colaboración y la posibilidad de tener este intercambio y renovar desde el lado de la oficina de la OIT en Chile nuestro compromiso para poder seguir trabajando en las distintas áreas. Nuevamente muchas gracias, Paola, muchas gracias a todos los amigos y colegas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias, Paola. Muchas gracias, director, por ese saludo y por la OIT, por la oficina que también hace posible el informe. Le doy entonces la palabra al profesor Tapia para que responda a la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Dado el tiempo, solamente dos ideas. Uno, lo que se está proponiendo es el reconocimiento constitucional de la participación de los trabajadores de las empresas públicas. Esa es una experiencia que ya tenemos, existen en la mayoría de las empresas de acuerdo a sus leyes especiales, y creemos que sería un paso importante su reconocimiento constitucional. Respecto de la participación en el sector privado, me parece que debe ser una cuestión objeto de regulación legal, dada la complejidad, naturaleza, etcétera, etcétera, que hace imposible establecerla en los términos que uno podría reconocerla en el sector, en las empresas del sector estatal al menos. Entonces, hay dos niveles: un reconocimiento directo en el sector, en las empresas del sector público, y una promoción a través de la ley, un reconocimiento, una promoción a través de la ley de la participación en el sector privado en distintas formas de participación. Gracias, Paola. Muchas gracias. Profesor Villasmil, no sé si tiene algún comentario al respecto. ¿Alguna experiencia que compartirnos? Bueno, no, efectivamente, como dice el profesor Tapia, evidentemente es un tema que ha estado en debate y seguramente lo va a estar. A propósito de lo cual, lo que sí hay es una experiencia de derecho comparado, que no tiene que ser mandatoria, no tiene por qué ser homologable, pero sí seguramente sería útil considerarla. ¿Sí? ¿Qué pasó en los países y desde cuándo se dio esa experiencia? Y ahí podemos todavía acotar más el análisis en países de la OCDE, donde está Chile, donde esa experiencia se dio, como Alemania, por ejemplo, con una larga data.
En la Constitución de Weimar hay una clara antecedente de lo que fueron después una ley alemana en el año 22 que planteó el tema de la participación en los directorios. Y otros países de la OCDE, repito, europeos, que tienen esa experiencia. Yo creo que esa es una experiencia que hay que evaluar. Entiendo, como dice el profesor Tapia, que obviamente esa distinción que él hace entre las empresas del sector público y el sector privado, me parece que es una cuestión que hay que atender, a ver cuál es el momento y la manera y el régimen para regular una posibilidad u otra. Pero en lo que sí creo, la OIT no tiene un posicionamiento sobre eso, ni hay un convenio que lo diga de manera directa, ni muchísimo menos. Lo que sí hay son experiencias legislativas comparadas, de derecho comparado, que creo que vale la pena evaluar. Empezando por lo que significó la mencionada Constitución de Weimar, que fue una constitución de un modelo muy particular. Tuvo apenas 6 normas laborales. Lo que pasa es que la primera norma laboral de esa constitución fue el principio protectorio, sin lo cual no hubiera habido derecho laboral. Este derecho es un derecho de protección o no será. Algo así decía el profesor Oscar Hermida, que paz descanse. Entonces, esa fue una constitución breve, una constitución de pocos artículos, pero lo que dijo, lo dijo muy bien, en mi opinión, y tuvo una influencia con el paso del tiempo, más allá de lo que haya sido la historia posterior a Weimar en Europa, que no la desconozco ni muchísimo menos, que tuvo un enorme influjo hasta el tiempo de hoy. Seguramente, aquí los profesores de Derecho Laboral no van a quedar mal, porque el gran ideólogo, el gran cerebro de aquella propuesta se llamó nada más y nada menos que Hugo Sissenheimer, que fue el gran jefe de la Escuela Socialdemócrata Laboralista Europea, que después fue a enseñar a Inglaterra, bueno, después que tuvo que huir de Alemania, etc. Es lo que podía decir nada más a propósito de lo que ha dicho el profesor Tapia. Muchísimas gracias. Profesor Rosenbaum, ¿algo que agregar o quiere que le haga otra pregunta? Dígame con toda honestidad. No, bien breve porque no podemos disponer del tiempo de todos los presentes. Simplemente recordar el caso paradigmático en un sistema capitalista como el norteamericano, estadounidense, de Chrysler, cuando la primera gran crisis petrolera en el año 1977 constituyó quizás el primer, no me animaría a decirlo en forma de aseveración absoluta, el primer caso, la primera situación en la que en el directorio de la empresa se sentaron los representantes del sindicato de Chrysler a efectos de la reestructuración global de la empresa y que, sin lugar a dudas, dio un efecto reflejo para todo el mundo occidental en la época contemporánea. Muchísimas gracias. Bueno, como yo soy juez, vamos a cerrar como una audiencia, siendo casi las 20 horas. Quisiera agradecerles a todos la conexión, su inscripción, su atención. Realmente ha sido muy grato verlos a todos ustedes, muy laboralista la audiencia. Nos vamos con muchas ideas, con muchas preguntas para seguir pensando en este momento, como nos ha dicho el profesor Villasmil, que es histórico para Chile y que probablemente le vamos a contar a nuestros nietos que algo tuvimos de participación. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.